tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Líderes con Propósito. Hoy me acompaña un CEO que saltó a la fama en esta crisis, en la primera etapa de esta crisis, por una decisión acertadísima, pero que tuvo que ver, creo yo, con tres elementos fundamentales. La toma de un riesgo, el adelantarse, y sobre todo desde mi ángulo de conocimiento, el comunicarse. Hoy está con nosotros Rubén Sánchez, él es gerente general de la panadería, hoy también Minimarket San Antonio, que ha pues sorprendido con esta decisión que, como les comentaba, ha sido sin duda audaz, pero que hoy queremos descubrir qué hay detrás de la persona que tomó esa decisión. ¿Qué propósito personal lo lleva a este propósito empresarial? Rubén, ¿cómo estás? Hola Maribel, muy bien, gracias por la invitación. Rubén, a ver, yo hablaba de este momento de fama seguramente no buscada, pero que surge a raíz del primer anuncio del presidente Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra hace un primer anuncio un poco sin medir todavía la magnitud real de lo que se venía, hablando de una cuarentena de 15 días más o menos, pero da la posibilidad de que algunos negocios que tienen que ver con el consumo básico sigan operando. En esta categoría entraba San Antonio. Sin embargo, ustedes toman la decisión de parar operaciones y lo comunican a través de dos vías, ¿no? Una, la corporativa oficial, a través de un comunicado de empresa, San Antonio, y otra tú, personalmente en tu LinkedIn, donde además das mayores explicaciones, hablas de esta donación del alimento a tus propios trabajadores y explicas el porqué, que básicamente pasaba por cuidar la salud de ellos. Pero también era un riesgo, porque como finalmente pasó, eso podía ser más de 15 días y tú podías caer en una contradicción. Y digamos, lo que anunciabas como no vamos a abrir hasta que esto esté tranquilo, podía ser un revés y caer por tus propias palabras. ¿Cómo tomas esa decisión? El primer comunicado fue en realidad un acto de catarsis, ¿no? Yo te soy honesto, yo diría reactivo y orientado a darle calma a mis empleados, pero sobre todo un grupo, diría el 50% de la empresa, que es el grupo más joven, ¿no? Porque lo que suele pasar con los comunicados que solemos hacer al interno es que el grupo más joven es el más reacio a aceptar el mensaje como real, ¿no? Porque son chicos de entre 18 y 23 años que vienen de experiencias laborales previas sumamente traumáticas, ¿no? Vienen de trabajar en empresas informales, en donde no los han tenido en planilla. Entonces, este comunicado, de alguna manera, era una suerte de pacto social, ¿no? Yo comunicaba a la sociedad que iba a cumplir con estas obligaciones y con mi promesa. Y hoy la sociedad, cuando tú comunicas en redes sociales, se vuelve una especie de garante, ¿no? Entonces, lo hice con el objetivo que ellos se sientan tranquilos de que iban a tener un garante que iba a presionar a que yo cumpla con mi promesa. Ese primer mensaje caló en ese público objetivo, pero como descubrí, porque experto en comunicaciones no soy, la manera o el control que tú tienes sobre lo que publicas en las redes sociales es mínimo o nulo, ¿no? Cualquiera toma el mensaje y lo difunde sin control. Y me di cuenta de que en realidad lo que había pasado es que mi mensaje era conciliador en un contexto en donde nadie confiaba en las empresas. La confianza en las empresas en cualquier contexto es bastante baja, ¿no? Y me di cuenta de que yo estaba yendo contra la corriente, ¿no? De hecho, muchos amigos empresarios me llamaban, perdón. Ay, discúlpame la interrupción, el timing es importantísimo, porque tú actúas pronto y lo comunicas incluso antes de estas desvinculaciones, si no me equivoco, a las que aludes. Entonces, probablemente si lo hacías después y lo comunicabas igual, era como, ya no había confianza en todo el sector empresarial, ¿no? En cambio, en ese momento todavía como que estaban bajo la lupa todos, y tú tomas el camino correcto. El timing Sí. fue, pero así preciso. Es una buena observación, Maribel. De hecho, nunca me voy a olvidar, yo tenía ya el protocolo, tenía un plan estratégico de cierre, porque la noticia del coronavirus venía, diría, acercándose a Perú a pocos, y yo publico esta noticia a las 11:45 de la noche del domingo, antes de irme a dormir, ¿no? En un verdadero acto de catarsis, agarro mi celular, escribo y pum, me voy a dormir, y al día siguiente no entendía lo que pasaba, ¿no? Una explosión mediática con respecto a esta noticia, y por supuesto
comparándome contra otras empresas. Y lo que pasó efectivamente es que fui contra la corriente, ¿no? Amigos empresarios del mismo sector me llamaban a felicitarme o a recriminarme un poco por este acto contracorriente, ¿no? En donde todos íbamos a sufrir por el cierre de nuestras operaciones. Pero el riesgo, de alguna manera, se fue convirtiendo en, en un acto en donde yo dejaba de ser una organización y me convertía en una persona, personalicé a la organización, ¿no? Y era una organización que, en la medida que fue avanzando, fue tomando forma. Es decir, yo me convertí pues, en el representante de toda la compañía y que expresaba el sentimiento de los accionistas, ¿no? Yo, como siempre digo, no hubiese podido haber tomado esta decisión si mis accionistas no me daban el visto bueno, finalmente su plata, ¿no? Y es así como nuestros empleados comenzaron a entender que el mensaje era real y la sociedad comenzó a entender que las empresas, algunas, tenían un verdadero objetivo social y de trascendencia detrás, ¿no? Que era cuidar a su personal, ¿no? ¿Y por qué crees ¿por qué crees que la sociedad luego no te juzgó cuando abriste? Claro, abriste en otras condiciones, reinventado. ¿Por qué crees que digamos, no solo te perdonó esa decisión, sino también aplaudió nuevamente la astucia de reinventarte? Yo creo que esa fue mi verdadera sorpresa. Yo creo que sí aprendí en el camino, ¿no? Porque yo abro 45 días después del inicio de la cuarentena. Y cuando abro en un contexto en donde las empresas, todas, incluso yo, ya nos veíamos ante un inminente default de flujo de caja, ¿no? O sea, se nos acabó el dinero, no entraba Reactiva lo dilataron 30 días y se me acababa el dinero. Entonces, a mis empleados lo que les iba diciendo era, vamos a cerrar, se nos acaba la plata, nunca me voy a olvidar, el 15 de mayo, y si no hacemos algo, quebramos. Y mis empleados solo fueron comenzando a levantar la mano y me dijeron, Rubén, no quebremos, abrimos y nosotros trabajamos por nuestro propio riesgo. Entonces ahí de verdad comencé a notar que no solamente mis empleados, sino la comunidad estaba dispuesta a correrse riesgos a costa de no quebrar, de no perder el empleo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo que hice primero fue comenzar a comunicar a nuestro círculo de amigos muy cercanos, a los clientes pues, que son vecinos de nuestras tiendas, acerca de la apertura, y otra vez esta explosión por viralización se dio, ¿no? Yo les mandé un video y le dije, vamos, los espero, miren lo que hemos logrado hacer, todo empacado, muy buenos protocolos, y de pronto, ¡prum!, el video otra vez explotó y estuve en todas las redes sociales, que de hecho yo ni siquiera publiqué, ¿no? Y de alguna manera me alivió muchísimo, porque como tú bien comentas, el temor que debía haber tenido, de hecho lo mantuve desde el día 1, ¿no? Uno de mis accionistas, de hecho, me dijo, ¿no? Lo mismo que tú. Me dijo, oye, Rubén, yo creo que te equivocaste, ¿no? Has comprometido nuestra palabra y nos has expuesto a que en el eventual caso de que tengamos que abrir, nos apanen, ¿no? Y no sucedió todo lo contrario. De hecho, lo que recibimos fueron muchísimas palabras de aliento de nuestros clientes que tenían miedo de que quebremos en el camino. En eso ha sido fundamental esta transparencia que tú has tenido con tus colaboradores internos y que ya lo sabemos, por lo que hemos visto en todas las empresas de todo índole, que ahora pues la comunicación interna es comunicación externa, y esa transparencia finalmente que tus stakeholders internos han valorado, el público general lo ha podido apreciar y lo ha valorado también. Entonces ha seguido contigo el minuto a minuto. Es decir, esta empresa está, como decías tú, la has humanizado, ¿no? Está haciendo todo lo posible para que tengan sus trabajadores que comer, así no haya trabajo. Luego, están tratando de reinventarse, pero es que también los tienen que cuidar. Luego, bueno, van a lanzar porque ya tienen que salir. Entonces, esa cercanía que tiene que ver, y recaigo en el tema de la introducción, en la comunicación, en la transparencia de la comunicación, creo que ha hecho que la gente lo entienda, pues, ¿no? Lo entiende y lo comparta. Sí, y otra vez en el camino he aprendido muchísimo acerca de comunicar, ¿no? Creo que el gran aprendizaje que he tenido sobre comunicar es que uno hoy tiene que hablar con el corazón en la mano, ¿no? Tiene que decir la verdad, ¿no? Uh-huh. Es imposible que tú te guardes un secreto o que tergiverses la verdad, porque finalmente el espectro
el espectro en el que podemos controlar, las verdades es limitadísimo, ¿no? O sea, un empleado puede decir la verdad de la situación de la empresa y toda mi estrategia de comunicación basada pues en relaciones públicas se puede caer en un minuto con un solo testimonio, ¿no? Y más bien lo que pasó en el camino es que mis empleados, al momento de leer las redes, salían y avalaban los testimonios, ¿no? Por ahí me dio muchísimo gusto ver testimonios de empleados que decían, es verdad, yo soy empleado de la fábrica desde hace 20 años, te doy fe de que lo que están diciendo es real, ¿no? Y mira cómo se convirtió en un círculo virtuoso, ¿no? Es alucinante. Ahora, Rubén, yo hablaba al inicio de esta palabra mágica ahora para las empresas, que es el propósito, y que se ha puesto, digamos, a prueba en esta pandemia, pero finalmente las empresas la hacen las personas, no solo el líder, obviamente, pero hay un peso fundamental en el líder. ¿De dónde crees que sale o se originan todas estas decisiones que has ido tomando en esta pandemia, pero que seguramente tienen alguna explicación en ti? Por ejemplo, el hecho de tener en cuenta primero que nada a tus trabajadores, habla sin duda de alguien que piensa en la colectividad, ¿no? En el grupo. Te he estoqueado un poquito antes de la entrevista y he encontrado que jugabas rugby con muchos amigos en común, además. Quizás ahí está el origen de este trabajo en equipo. No sé, ¿de dónde salen estas decisiones, crees, ya en el ámbito más personal? Yo se lo atribuyo a 3 elementos. En primer lugar, a mi historia familiar, ¿no? Mi papá fue empresario, mi papá quebró cuando se liberó la economía, ¿te acuerdas? En la época de Fujimori, en el año 92. Y algo de lo que me acuerdo mucho de esa época, pero sobre todo de la empresa que fundó mi bisabuelo, fue que mi papá sufrió muchísimo cuando tuvo que liquidar la empresa y cuando tuvo que enfrentar a las necesidades de sus empleados, ¿no? Enfrentarse a un quiebre es un contexto dificilísimo en donde la falta de recursos hace que tú dejes de pagar tus obligaciones, ¿no? y liquidaciones y temas de ese tipo. Yo nunca me voy a olvidar que el verdadero sufrimiento de mi papá en esa época fue ese, ¿no? Cómo hacer para hacer que sus empleados estén protegidos, sus ex empleados estén protegidos. ¿Qué edad tenías entonces, Rubén? Yo tenía 17 años. Y lo que veías a un líder, en este caso tu padre, digamos, realmente mortificado por la pérdida de trabajo de sus compañeros, finalmente. Claro, no solamente eso, Maribel. Yo me acuerdo de los trabajadores llegando a la casa de mi papá vendiendo muebles o al final vendiendo su casa, ¿no? Para poder ayudar a pagar algunas liquidaciones, porque hay gente que, en un estrato en donde mi papá era distribuidor mayorista de locería y cristalería de fábricas que producían en el Perú y que quebraron por la apertura de las importaciones de productos chinos, coreanos, etc., eran de ingresos bajos. Entonces una liquidación, para ponerlos en términos actuales, pues, de 2.000 soles o de 3.000 soles era la vida para un empleado, ¿no? Y nunca me voy a olvidar esa cuota extra de sacrificio que hizo mi papá. En segundo lugar, porque estos valores los he encontrado cuando me contratan en San Antonio. Yo encuentro en los accionistas de San Antonio todos los valores que tenían mi abuelo y mi papá. Personas súper íntegras que siempre cuidaron a sus empleados. O sea, yo de hecho, cuando entro a San Antonio me doy cuenta de la organización a la que estaba entrando, porque comencé a encontrar muchas similitudes en términos de los valores fundacionales de la empresa, ¿no? Y en tercer lugar, con respecto a mí mismo, me siento avalado porque mis valores son los valores de los accionistas. O sea, en ningún momento he tenido un enfrentamiento de valores, ni mucho menos un conflicto ético o moral para tomar decisiones, porque mis decisiones son las decisiones o los valores de mis accionistas. Entonces ha sido muy fácil, ¿no? Yo me imaginaba en otro contexto, en otra empresa en donde mis valores podían ser divergentes de los accionistas, esto no hubiese sido posible. O sea, yo creo que ha sido la coincidencia de muchos elementos, pero sobre todo de la estructura fundacional de las personas en la empresa, de mí, por supuesto, de mis compañeros de trabajo y los accionistas de la misma. La importancia de encontrar en realidad la empresa donde uno pueda poner en práctica su propósito personal, ¿no? Cuando encuentras esa alineación, no encuentras más que productividad y felicidad, seguramente. Ahora,
no todos tenemos esta oportunidad también. Hay gente que tiene que trabajar donde puede trabajar y ya está. Pero las oportunidades también las dan los estudios. Y tú eres un chancón. Estaba viendo, no sé si en términos de notas, pero has estudiado todo, Dios santo. Por acá tengo hecho un así resumen al vuelo. Mira, ha estudiado, bueno, la carrera de finanzas y marketing, entiendo, en la UPC, luego un diplomado en PR y comunicación corporativa, o sea, parecido a lo que hago yo ahora. Luego ha estudiado en París, en una de las mejores escuelas de business, de negocios del mundo. Tienes un diplomado en brand managing, tienes un máster en Barcelona, en una super escuela de negocios también. Luego llegas en Centrum también, aquí. O sea, nunca paras de estudiar. Es como que bien, te imagino dime si no es así, muy programado, como que tenías claro a dónde querías llegar y en función a eso, toda mi primera etapa voy a estudiar y voy a estudiar todo eso. ¿Así de claro lo tenías? Siempre lo he tenido claro. Yo siempre he creído que el estudio es la base de la superación de las personas. Y la promuevo y la defiendo. Pero como te contaba, cuando yo cumplí 17 años y mi papá quebró, no me pudieron pagar los estudios. Cuando mi papá quiebra, de hecho, se va a Estados Unidos con mi familia. Y a mí me dejan sola en el Perú. Y yo entro a trabajar a Interbank, cuando Interbank recién lo compra Carlos Rodríguez Pastor, y crea estos módulos dentro de los supermercados que se llamaban los money markets, estas agencias de banco dentro de money market. Y eran agencias de banco que trabajaban de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces yo me pude pagar la universidad trabajando en un money market, porque nadie quería trabajar los fines de semana y las noches. Y yo feliz, porque era el momento donde nadie quería, ¿no? Y eso me permitió pagar la universidad, además en una categoría muy baja. Y algo que a mí me faltó, diría, en esta etapa, en la etapa del bachillerato, fue tiempo para estudiar, ¿no? Porque era muy difícil compaginar estudios con trabajo. Además, como te imaginarás, en el año, me tocó estudiar entre el 95 y el 2000 más o menos, y era un año en donde las universidades no se adaptaban a quienes tenían que trabajar para pagarse los estudios, ¿no? Entonces, somos promos. Y bueno, lo que me tocó fue siempre sentir o siempre perseguir ese objetivo de seguir estudiando para seguirme superando. Siempre creí que el estudio me iba a llevar un poco más arriba. Y por otro lado, siempre supe que iba a tener un techo de cristal cuando llegase a los 40 años. Es decir, si yo me mantenía como especialista en un segmento, una rama, en una especialización de... El marketing, por ejemplo, efectivamente, me iba a caer sin trabajo pasados los 40 años. Entonces yo siempre perseguí adquirir conocimiento que me permitiese eventualmente convertirme en gerente general. Y por eso que siempre he estudiado, ¿no? Y siempre he estudiado y siempre he dictado clases, además, ¿no? Porque he sido profesor universitario desde que terminé la carrera. Entonces eso yo creo que ha estado fuertemente sesgado por esta incapacidad que tuvieron mis papás de pagarme los estudios y por creer a nivel personal de que eso es lo único que me iba a sacar adelante, ¿no? ¿Y qué rol juega tu familia actual en todo esto? ¿Cómo equipara a un líder y cómo traslada eso también hacia sus propios colaboradores, este equilibrio que todos buscamos y que esta pandemia además nos ha hecho repensar, ¿no? Mis hijos todavía están muy chicos, tengo uno de 8 y otro de 2, pero mi esposa entendió muy rápido de dónde vengo y por qué, diría, soy tan dogmático con respecto a estudiar y trabajar, ¿no? Ya pronto vendrá el doctorado, ojalá, pero sobre todo como herramienta de superación. Y con respecto a la cuota de tiempo que le dedico al trabajo, porque finalmente el tiempo que yo le dedico al trabajo es el tiempo que mi equipo le va a dedicar al trabajo. Es decir, yo soy el reflejo, diría yo, lo que quiero que mi equipo sea para la empresa, ¿no? Pero con una componente, diría, que es la que ha marcado toda mi vida, y es que yo siempre me propuse, cuando me convirtiese en ser gerente general, en comportarme como el jefe que siempre quise tener, ¿no? Y para eso, gracias a Dios, he tenido muchísimos maestros durante mi carrera. Siempre quise delegar confiando en las personas, siempre dar oportunidades para la superación personal, para que tengan espacios para estudiar, para que tengan espacios para disfrutar a su familia.
vamos, no sé si el término sea adecuado, sin agotarlos de responsabilidades en la empresa, sino buscando resultados. Y mira, lo que ha pasado un tiempo a esta parte es que esta cuarentena que nos ha obligado a trabajar desde casa, lo que ha hecho es que esa confianza en el equipo y esa búsqueda de que cada persona sea responsable de sus objetivos ha hecho que la empresa desde nuestras propias casas camine sola, ¿no? Hoy día yo estoy en la oficina, pero el 75% de la oficina o de mi equipo de trabajo de oficina no está físicamente acá. Están en sus casas trabajando, uno, porque hemos aprendido que podemos trabajar desde casa, dos, somos mucho más eficientes, y tres, algo que hemos desmitificado es que la necesidad de estar en una oficina te hace más eficiente. O perdón, estar en una oficina te hace más eficiente. Hoy día puedes ser eficiente trabajando 3 horas seguidas en tu casa y el resto dedicándoselo a tus hijos. Es alucinante, ¿no? Antes de volver un poco a la historia y a la cronología de evolución de San Antonio, quería ahondar un poquito más en lo personal. El Rubén de niño, tú eres limeño. Sí. El Rubén de niño, ¿qué le diría al Rubén de ahora? ¿Le reclamaría algo? No. Hay un dicho que me encanta, que creo que responde a la demencia que tiene, ya no digo tengo, pero yo no estoy en ese segmento, en esa edad, pero no por mucho madrugar se madruga más temprano. Hay resultados que ocurren con el tiempo. Uh-huh. Cuando uno es joven, se quiere devorar el mundo y no entiende por qué los cambios no se dan con la vehemencia, con la rapidez que uno quiere, ¿no? Vamos, un mejor puesto, un rango académico, un mejor cargo de una empresa se da cuando uno tiene la solvencia académica, la experiencia, vamos, el cuajo para asumir más responsabilidades. Y lo que me diría a mí mismo cuando era chico es: espérate que las cosas van a llegar, ¿no? Sigue forzándote que va a llegar en su momento, y eso ha pasado. Unas cosas son los estudios, como bien sabes, y otra es la madurez, ¿no? Y creo que eso ha llegado, en tu caso, en el momento indicado, porque probablemente, no sé, 15 años atrás, en ese mismo puesto, de repente no tomabas la misma decisión, ¿no? Y eso es un conjunto de variables que hacen al profesional y hacen al ser humano, que es finalmente el que dirige los destinos de una empresa como San Antonio. Hace un momento comenté del tema del deporte, no sé si el rugby eso lo encontré de casualidad, no sé si siguió siendo tu deporte, si haces algún otro deporte. Alguna vez un gerente general me dijo: yo, una de las preguntas básicas que hago en una entrevista es si hacen deporte, porque eso me delinea un tipo de perfil. No quiere decir que voy a excluir al que no lo hace, pero ¿qué aficiones tienes? Me encanta la música, soy melómano, y en el deporte ¿Qué me tipo de encanta música? Así, clásica, la música orquestada me encanta. Clásica. La música clásica a mi esposa no le gusta tanto, así que me voy solo a los conciertos de cámara. Me gusta la bossa brasilera, me encanta, me gusta la melodía más que la letra. Y con respecto al deporte, sí, el rugby creo que me cambió la vida. Yo diría, es imprescindible cuando uno lidera equipos entender el comportamiento de un equipo, ¿no? Y el rugby, a pesar de que parece un deporte rudo y duro, es un deporte sumamente respetuoso de las reglas y de la violencia. En el rugby tú no puedes pegar injustificadamente, no hay fouls, ¿no? En el rugby, si tú cometes una falta, te expulsan, ¿no? Y hay un sentido de unidad que se le dice rack, que es cuando tú te enfrentas al equipo, que se amarran literalmente, ¿no? Y pelean por la pelota, empujan, ¿no? Y de hecho, yo diría que el rugby me ha dado de los mejores amigos que tengo, ¿no? Me ha enseñado a vivir en comunidad, pero competitivamente. Qué bacán. Bueno, Rubén, tenemos que ir cerrando, pero quería preguntarte 2 cositas hacia el vuelo. ¿Cuál es la mayor lección que te deja esta situación de emergencia, esta pandemia, en el ámbito personal y en el ámbito laboral? Y si hubieses podido hacer algo mejor aún, ¿qué hubieses hecho? Bueno, voy a ser bastante reflexivo en esto. Desde el punto de vista personal y familiar, de lo que me he dado cuenta es que el horario de trabajo debería dejar de existir, ¿no? Este horario rígido de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, etc. Deberíamos ser más flexibles con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Por supuesto en las posiciones que se puede.
porque esa flexibilidad te da calidad de vida. Tener más tiempo para disponer de tu familia, para poder compartir, ha sido tal vez el aprendizaje más importante que he tenido durante la cuarentena, ¿no? No existe trabajo que justifique sacrificar a tu familia, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de la salud, hoy día nos damos cuenta de que eso es crítico, ¿no? Imagínate que yo me contagie, expongo a mi familia si es que llevo el virus a mi casa. Y en segundo lugar, desde el punto de vista laboral, creo que lo que más me ha gustado es que no existe falta de tiempo para conocer la historia individual de cada empleado de tu empresa. O sea, siempre tienes tiempo para conocer la historia de 1000, 2000, 500, 100, 300, la cantidad de empleados que tengas. Todo depende de tu disposición a conocer sus historias. Yo te cuento, yo tengo varios canales de comunicación con mi equipo. Uno de ellos tal vez es el más importante, que es un correo de comunicación directa de cualquier empleado conmigo, sin intermediario jerárquicamente, donde ellos me cuentan sus casos, ¿no? Yo he tenido casos como, por ejemplo, que los amonestaron injustamente a algún supervisor y que los ayudó a resolverlo, o casos en donde, por ejemplo, se contagiaron de COVID y no tenían plata para comprarse acitromicina o un antibiótico o un analgésico, ¿no? O que algún familiar se contagió y que necesitaban viajar y necesitaban algo de ayuda. Creo que siempre hay tiempo para conocer a las personas y eso es lo que hace que los que tenemos una posición ejecutiva en la empresa seamos más exitosos, ¿no? Siempre existen oportunidades para generar lazos empáticos, no importa el tamaño de la organización. Lo importante es disponer de tiempo para ello. La autoridad no necesariamente se gana con la verticalidad, ¿no? En absoluto. Bien, muchísimas gracias, Rubén. Me ha encantado conocer un poco más de tu historia detrás de este chico famoso al que veía por LinkedIn, de pronto, porque estamos conectados en LinkedIn, de pronto veía que lo volviste un boom. Para cerrar, ¿cómo te ha venido toda esta fama? De sorpresa, ¿no? Esos 5 minutos de fama se convirtieron en 6 y ahora 7, ¿no? Pero mira, me siento súper halagado. Creo que tener esa exposición te ayuda no solamente a reafirmar tus propios valores, sino además a comunicarlos. O sea, a dar un testimonio de que es posible hacer empresa con responsabilidad social. Y creo que sí, me estoy encargando muy bien de hacerlo, porque los empresarios, los gerentes tenemos un compromiso, porque no hay empresa que subsista o que trascienda en el tiempo si es que no es consecuente con los valores que pregonan. Me quedo con eso, Rubén, que se propague, que se produzca el efecto contagio de eso, y no del virus. Muchas gracias, Rubén, un placer. Encantado, Maribel. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima edición de Líderes con Propósito.